Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés bien, ¿vale, mi querido Virgo? Porque llevas pasando una semana un poco difícil, cariño. Pero bueno, para todo va a haber solución, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a ver, Virgo, antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Apóyame, Virgo, para llegar lo que es a los 400,000 suscriptores. Ya falta poco, cariño. Empezamos, Virgo. Muy bien, Virgo. Muy bien. Es muy curioso porque al final de todas las imágenes que yo he visto, Virgo, ha aparecido la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿algún mensaje especial tendrá o tú de repente tienes la imagen de la Virgen de Guadalupe, mi querido Virgo? Siento, Virgo, que una persona viene con fuerza, pero no para darte lo que es un abrazo, sino para juzgarte o simplemente para hacerte lo que es la vida de cuadritos, Virgo. O estás teniendo una discusión con alguien. En este momento, Virgo, posiblemente tú me dices, Richard, ya me cansé de todo, ya no puedo seguir soportando esta situación. Lo mejor creo que es para mí renunciar a todo, ¿vale? Entonces, a lo mejor de repente, Virgo, esto que te está pasando está relacionado con algo material, con algo legal, con el dinero también. Pero mi querido Virgo, tú no tienes por qué renunciar a algo que es tuyo. Si en este caso lo que tú estás luchando es recuperar algo. El otro punto, Virgo, es como que ese grupo de personas también que vienen con fuerza a querer hacerte daño, a querer de repente comentar algo, ponerte lo que es en evidencia con los demás. ¿Sabes por qué, Virgo? Porque quieren que tú prácticamente te apartes de su vida. Porque quieren, mi querido Virgo, que tú quedes mal ante los demás. Siento esto, ¿vale? Entonces, las intenciones de este hombre, de esta mujer, mi sacerdote, mi sacerdotisa, es prácticamente verte lejos de su entorno, inclusive de repente, cariño, no te quiere en este mundo. Pero no todo está perdido. Recuerda, Virgo, que he visto la imagen de la Virgen de Guadalupe. Encomiéndate a la Virgen de Guadalupe, mi querido Virgo, o a cualquier virgen que tú creas. A cualquier virgen, con fe, con fe. O simplemente si tú me dices, Richard, yo no creo en los santos, encomiéndate a Jesús. Como dice, nadie llegará a la energía de Dios si no es por el Hijo, cariño. En este caso, por Jesucristo. ¿Y por qué, Richard, no podemos llegar directamente a Dios? Te preguntarás en algún momento, ¿no? Porque nosotros somos pecadores, cariño. Estamos prácticamente corrompidos. Tenemos pecados. Aquí nadie es perfecto, ¿vale? Solamente Dios, cariño, y Jesucristo. Entonces, para que pueda llegar lo que es nuestra súplica o nuestro pedido, hay que utilizar lo que es un medio. Los ángeles, los arcángeles, Jesucristo, los santos también. Entonces tienes que utilizar un medio. En tu oración, cuando tú hagas una oración, di, por favor, hermano Jesucristo, te pido de corazón que me ayudes con este problema, a llegar este mensaje a nuestro Padre Todopoderoso. Así de simple. No es necesario que tú hagas un ritual, no es necesario, cariño, que hagas otra cosa. Es así de simple, mi querido Virgo, ¿vale? Porque siento, Virgo, que muchos de vosotros me dicen, Richard, ya estoy cansado, creo que voy a renunciar a todo, voy a empezar desde cero, esta situación
me tiene hasta aquí, etcétera, etcétera. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. La carta del mago, Virgo. Va a haber solución para ti. Tranquilamente puede ser que también muchos de vosotros, cariño, están lidiando con un Aries. El otro mensaje, mi querido Virgo. Quizás el problema que tú tienes también está vinculado con la parte económica o con el dinero. Con el dinero también, porque tenemos el mago. Yo con lo que he visto con el cuenco y con esta carta guía, a lo mejor hay un grupo, no digo todos, recuerda que somos miles, que la tristeza o el dolor que tú tienes está vinculado porque una persona tuvo que hacer un viaje o esta persona no está viviendo contigo, no está en tu entorno y quizás por X motivo, por la distancia o por el tiempo, hay un problema que ustedes en estos momentos están pasando. También puede ser el caso, ¿vale? Tuve tomando lo que es tuyo. Me sale un Aries, te voy a sacar más signos. Me sale Virgo, me sale Capricornio, otra vez Virgo o Tauro. Vamos a ver iniciales, cariño. Te he sacado lo que es signos, ahora iniciales, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? La letra D, la letra X, la letra L, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver qué me dice el Arcángel Gabriel. Mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, todo va a estar bien, pero tienes que confiar y tienes que ayudar. Dice, Jardín eterno, deje de buscar la verdad, porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea en la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal, te dice Virgo. A lo mejor tú en este momento me dices, Richard, ¿cómo me gustaría descubrir lo que es una verdad? ¿Cómo me gustaría saber por qué esta persona ha cambiado? ¿Cómo me gustaría saber quién es la persona que está hablando mal de mí? Muy pronto lo vas a saber, Virgo, o a lo mejor tú ya lo sabes. Otra cosa que no quieres aceptar también. Richard, tengo a alguien en mi cabeza, Richard, pero no puedo creer que sea tan mala persona, Richard. A veces pienso que es, vamos a suponer como ejemplo, mi mamá. Entonces tienes que hacer caso de tu intuición. Richard, pero ¿cómo puede ser que mi madre haga esto? A lo mejor tu madre no está de acuerdo que tú estés con esa persona. Ejemplo. Solamente es un ejemplo, Virgo. ¿Vale? Nada más. Entonces, cariño, la respuesta lo vas a tener tú. O la respuesta lo tienes tú ya. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tienes que confiar en tu intuición. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Virgo, 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 Virgo. El tarot de la New. Vamos a ver mi sacerdote, mi sacerdotisa. El tarot de la New, Virgo. Vamos a ver. Me dicen la carta del emperador, la carta del rey de copas, la carta del 7 de espadas, y cierras con la carta del carro. Yo lo que siento, mi querido Virgo, también. Para muchos de vosotros, Virgo, hay una persona que no está dispuesta a renunciar a ustedes. Existe una persona. Esta persona, cariño, a pesar que hay una distancia para muchos de ustedes, o quizás están separados, o existen personas que se han encargado de separaros a vosotros, cariño, siento que este personaje, aún sus sentimientos es al 100% por ti, mi querido Virgo. Porque mira cómo le brillan los ojos, Virgo. Mira cómo le brillan los ojos. Y sale lo que es la carta del emperador. No se va a rendir tan fácilmente, me dicen. No se va a rendir. Si tú en este momento, Virgo, tienes problemas, me dice Richard, la familia no está de acuerdo, porque a lo mejor estás con esta persona. Su entorno no está de acuerdo, alguien siempre se mete. A veces pienso que ya dejó de amarme, a veces pienso que un día le va a creer a ellos. No, no, Virgo, no. Porque ellos, corazón, ellos saben que tú eres buena persona. Ellos saben, cariño, que tú estás por ellos. Lo que quieren ellos es abrazarte. Están dispuestos o dispuestas inclusive a dar la espalda a todos, incluido la familia. Entonces, quiere decir que este chico o esta chica, mi querido Virgo, está por ti. Está por ti. No dudes. No dudes, aunque existan de repente malas energías que quieran ponerte en contra de él o de ella, mi sacerdote, mi sacerdotisa. No dudes.
La carta del carro, cariño, me dice, quizá de repente todos estos problemas están relacionados también lo que es en tu vida con la familia. Con la familia. Entonces, si sacamos el hecho de la relación de pareja, siento, mi querido Virgo, que posiblemente tú me dices, Richard, a mí me duele mucho que un familiar esté pasando lo que está pasando en estos momentos. Estoy apoyando, estoy tratando de resolver ese problema porque para mí es injusto lo que lo están haciendo. Recuerda que tienes como carta guía la carta del mago, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, ¿qué me dice Virgo? Tú vas a poder ayudar a esta persona, tú vas a poder resolver este problema, tú vas a poder salir adelante con esta persona. Si en este momento me dice Richard, mi problema no es del amor, mi problema es que yo veo injusticia por mi padre, por mi amigo, por mi hermano, por mi madre, por mi pareja, veo injusticia. Y he tomado la decisión de defenderles. Entonces, Virgo, lo vas a resolver. Este problema se va a resolver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tranquilo, tranquila, porque la suerte está contigo. Voy a sacar lo que es un consejo del tarot Z. Que Dios salió. Mira, no me dejó ni hablar, cariño. Salió ya. Tenemos lo que es la carta del As de Copas. Me dice mi sacerdote, mi sacerdotisa. Aquí va a triunfar el amor, cariño. Aquí Papá Dios va a intervenir, mi querido Virgo, porque es una oportunidad que te da la vida. La carta del As de Copas es una oportunidad que te da el destino, que te da Dios, cariño. Vas a tener una oportunidad. Esas personas que a lo mejor vienen a atacar, esas personas que a lo mejor de repente te dicen algo negativo, esas personas, cariño, al final van a entender que tú eres buena persona y van a venir a apoyarte, mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque, cariño, las personas cambian también, cambian. O van a reconocer su error y te van a decir, lo siento, me equivoqué. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, es que ellos tienen mucho poder y no creo que vengan a pedirme perdón, a pedirme disculpa, porque al fin y al cabo, Richard, yo no soy su familia, yo no soy nada para ellos. Cariño, el karma existe, Virgo, y no vaya a ser que Papá Dios le dé un jalón de oreja para que ellos reaccionen. De la persona, cariño, de la persona que es tu enemigo o tu enemiga en este momento, va a tener prácticamente un escarmiento de vida, cariño. Va a pasar algo muy fuerte en la vida de ellos que se van a dar cuenta que ni todo el dinero del mundo puede comprar algunas cosas, ¿vale? O pueden comprar energía, Virgo. Tengo algo que decir, pero mejor me callo, porque vida es vida. Ya me entiendes, ¿no? Tú me entiendes, tú eres inteligente, Virgo. Vida es vida. Y esto no es maldición, no. Esto es simplemente que Papá Dios está viendo muchas injusticias y quiere que ellos reaccionen. Pero vida es vida, Papá Dios. Vida es vida, ¿vale? Entonces, pero bueno, ¿yo qué puedo decir? A lo mejor es el karma o simplemente el destino, también puede ser. Pero vida es vida, ¿vale? Bueno, vamos a continuar, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. No es que te va a pasar a ti no, ¿vale? A las personas que te están haciendo daño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario o un Acuario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o un Acuario también, cariño. Vamos a ver las características. Mi querido Virgo, siento un Libra, no sé por qué. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente hay una persona que tira la piedra y esconde la mano. Es una persona, cariño, que quiere que tú entres en conflicto. O de repente, cariño, malinforma, puede ser a tu jefe, tu jefa, tu familia, tu pareja. Y luego, cariño, dice, yo no he sido.
se hace la inocente, se hace la víctima, cariño. Este personaje puede ser de elemento aire, le encantan las motos o tiene que desplazarse para que vosotros coincidan. Es una persona que está muy bronceado, puede ser trigueño, trigueña o está muy bronceado también. Viven en un lugar donde el terreno es un poco árido, cariño. Ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado con ese tipo de energía. La carta de Rey de Bastos. Hay un personaje que va a querer hablar contigo para solucionar algo. Prácticamente baja la defensa, cariño. Baja la defensa. Este personaje, cariño, puede ser de elemento fuego. Leo, Aries, Sagitario. Cabello corto, rapado. Tiene una mirada muy dominante, mayor de 30 años. Puede ser que tenga un poquito de barbita también. Tatuajes. Este personaje, cariño, o ha entrado lo que es en razón, o se da cuenta, mi querido Virgo, que está cometiendo lo que es un error. Puede ser un Leo también. Pero quiere hablar contigo. La carta del 6 de espadas, mi querido Virgo. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, van a optar por buscar su tranquilidad. Veo que muchos de ustedes, cariño, van a dejar una situación que te está atormentando y vas a querer ir en busca de tu tranquilidad. Puede ser que también hay una persona, cariño, que está pasando por un divorcio o simplemente está haciendo un giro en su vida de 180 grados. Esta persona te busca. Elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado, cariño. Está muy triste y te vas a dar cuenta o simplemente esta persona te lo va a contar. Algunos de ellos o de ellas puede ser que están en el extranjero. Hay una persona que te va a insinuar o te va a comentar que quiere volver otra vez del lugar donde salió. O sea, cariño, en tus brazos, mi querido sacerdote, mi querida sacerdotisa. Entonces, cariño, tranquilo, tranquila, porque muy pronto todo se va a poner en orden. Siento que tus enemigos van a recibir una lección de vida. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Pero te vuelvo a decir, Virgo, vida es vida. Siempre hay que pensar en la paz y en la armonía. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.